Cuando hablemos de los hombres y las mujeres, no me refiero a cada uno de los hombres y mujeres existentes, sino que siempre vamos a estar hablando en promedio. Aclaro, esto es muy obvio, pero lo digo por las dudas. Este es un debate muy radicalizado el que está teniendo lugar en el mundo, y veo que hay una bandita acá de escépticos, ya está bastante informada sobre el tema. Casi nada se sabe en nuestro país. Mucho de lo que van a escuchar probablemente sea muy contraintuitivo. Les pido solamente que contengan sus pasiones y esperen hasta la segunda parte, que no haya así una especie de brote en donde no puedan dejarme seguir hablando. Yo voy a exponer temas aquí acerca de los cuales tengo alguna posición tomada, que no tiene por qué ser la misma que tengan ustedes después que termine esta charla, y también voy a exponer temas acerca de los cuales no tengo una posición tomada muy definitiva. Esto es lo que en filosofía se llama epogea, hacer una suspensión del juicio, pero uno mientras tanto va reflexionando, va avanzando. Nosotros vamos a tratar de hacer un encuentro matizado, porque tenemos por un lado el feminismo, tenemos por otro lado los movimientos por los derechos del hombre, que en inglés es Men Rights Movement. Y una cosa que yo observo es que ambos lados son poco matizados. Y acá vamos a tratar de matizar. Digamos, no me gusta el pensamiento maniqueo, no me gusta pensar que los hombres tienen todos la culpa de algo o que las mujeres tienen toda la culpa de algo. Este es un fenómeno complejo, especialmente porque está atravesado por otras problemáticas que son sociales y que tienen que ver con ricos, pobres, clases sociales. Entonces tratar de analizar toda la sociedad, todo lo que ha pasado en toda la historia humana, solo desde el parámetro de género, a mí me parece muy pobre. Y es lo que algunos quieren hacer tanto desde el feminismo, a partir del postulado de la idea del patriarcado, como desde el movimiento por los derechos del hombre, entendiendo cada una de las cuestiones históricas desde la perspectiva de género. Acá vamos a tratar de matizar, y les pido que me ayuden en eso, sobre todo en la parte del debate, porque eso es la filosofía, lo otro es para mí fanatismo, y me parece que aún cuando vea en alguno de los teóricos que hay una especie de radicalización, me parece que mucho de lo que dicen es valioso, o sea que por el hecho de que estén radicalizados no me parece que entonces todo lo que dicen no tenga el menor sentido, no, más bien vamos a tratar de distinguir, esto me parece bien, esto tal vez no, o sea, me gustaría que fuera un encuentro matizado, porque eso me parece que es un encuentro de filosofía. Lo que les quiero contar es que, y lo van a poder ver si quieren buscar en internet, porque van a tener una bibliografía larguísima que puse al final. El que quiera después profundizar va a tener mucho material, libros, videos, artículos breves. La mayoría está en inglés. Diría que casi no hay nada en español, pero algo se puede encontrar también y vamos a tratar de resumir acá. Pero muchas de las charlas que han tratado de dar los participantes del movimiento por los derechos del hombre en universidades norteamericanas y canadienses han sido interrumpidas por actos de violencia que en realidad tienen que ver con la censura. Yo voy a seguir muy principalmente a Warren Farrell en un libro de él que se llama El mito del poder masculino. Warren Farrell es un politicólogo, es el que estuvo en una universidad canadiense y trataron de impedir que hablara. Las feministas tomaron la manguera de incendio, vinieron los bomberos, terminaron interrumpiendo la charla. El libro de él, El mito del poder masculino, de manera dialogada está en YouTube también, son 3 horas y media en inglés. Básicamente lo que él dice es que el feminismo resaltó solo el lado oscuro de los hombres y el lado brillante de las mujeres, y se olvidó del lado oscuro de las mujeres y del lado brillante de los hombres. Y lo que a él le parece especialmente problemático es que, a diferencia de las mujeres, los hombres no suelen reclamar por lo que les ocurre. Más bien, cuando hay un problema, muchas veces se reducen al silencio, incluso si lo comentan con un amigo, dice, bueno, ya está, pero pasemos a otra cosa. Por ejemplo, un hombre que le dice a un amigo, no puedo ver a mi hijo, o que está preocupado por eso, lo charlan un rato y el amigo dice, bueno, está bien, pero ahora olvídate, vamos a distraernos, vamos a jugar al fútbol, a ver un partido. O sea, las mujeres solemos poner más en palabras los problemas, y eso es bueno si uno quiere resolverlos, ¿no? Él cree que ambos sexos tienen problemas psicológicos. La debilidad de los hombres, dice, es su fachada de fortaleza, porque se considera que los hombres son siempre fuertes, es justamente que no se va a tener en cuenta, por ejemplo, que son los que más mueren en las guerras, que son los que tienen más accidentes de trabajo y que tienen un montón de vulnerabilidades que no aparecen en la sociedad
como deberían aparecer. Y por el otro lado dice que también el poder de las mujeres es su fachada de debilidad. Mujeres y niños primero sería, digamos, una ilustración de esta idea, pero que está presente, vamos a ver, en un montón de ejemplos en donde pareciera que se tuviera mucho más en cuenta a las mujeres que a los hombres. Lo que vamos a decir hoy no va en desmedro de muchas de las conquistas del feminismo, en absoluto. Una de las ideas que fundamentalmente discuten los hombres que forman parte de este movimiento, y también hay mujeres que forman parte de este movimiento, hay que decirlo, hay más mujeres que forman parte de este movimiento tal vez que hombres que formen parte del feminismo, ¿no? Y en muchos casos, en el caso de Warren Farrell, empezaron siendo feministas y lo fueron por 20 o 30 años. No es que solo fueron de manera privada feministas, sino que eran activistas del feminismo. En muchos casos fue así. Vamos a ver ahora también a una mujer británica que empezó teniendo albergues para mujeres golpeadas, solo para mujeres, y de pronto se dio cuenta que los hombres también eran golpeados en el ámbito doméstico, entonces incorporó por primera vez en Gran Bretaña un albergue para que fueran los hombres golpeados en su casa, porque de eso no hay, que yo sepa, tampoco en nuestro país específicamente para eso, mientras sí hay muchos para mujeres. Entonces define el patriarcado, y es la definición convencional, que si ustedes buscan en el diccionario va a aparecer el patriarcado, como un sistema de leyes hechas por hombres y para hombres que buscan beneficiarse a expensas de las mujeres. Esta sería la idea del patriarcado, que es una idea que cuestionan estos movimientos y que el feminismo sigue manteniendo. Uno puede mirar a otras sociedades que todavía existen, en donde hay un predominio más marcado del varón. Pensemos en las sociedades árabes, por ejemplo, ¿no? Y uno ve que allí parece haber una decisión mucho más clara que en Occidente, digo, por si uno quiere ver la película gruesa, también es como mirar para atrás, me parece, en un punto, en donde hay un predominio varón por cuanto son los que hacen las leyes. Lo que después este movimiento va a cuestionar es que si por el hecho de hacer las leyes, necesariamente esas leyes benefician al varón. Y un ejemplo que van a dar es que la misma sentencia, cuando la condenada es una mujer, supone 6 años en promedio menos que cuando es un hombre. La diferencia que hay entre blancos y negros es del 10%, o sea, a los negros por el mismo delito se los condena un 10% más de pena. O sea que es más grande la diferencia entre hombres y mujeres, mucho más grande que entre negros y blancos. Incluso manteniendo el historial penal, con el mismo historial penal. Con el mismo historial penal, sí. Son todas cosas que no sabemos, ¿no? Muchas de estas cosas, yo cuando las escuchaba decía, ¿no? Era un permanente asombrarme, ¿no? Especialmente una película que les voy a recomendar dentro de un rato, si se la pueden bajar de internet, que acaban de estrenarla y que se llama La Píldora Roja. Todavía que yo sepa no está subtitulada en español. Después voy a hablar de esa película en particular. Bien. Warren Farrell va a dar una definición de poder que a mí me parece cuestionable. Hay muchas definiciones de poder. El término poder se entiende a veces como sinónimo de dominio a otras personas, a veces tiene más que ver con la propia vida. Él lo va a definir más en relación a la propia vida. Es la capacidad de gestionar la propia vida. Para él el poder es eso. Dice, el poder es la habilidad para controlar la propia vida. Y si un hombre está obligado a trabajar en lo que no le gusta, vivir estresado y morir antes de tiempo para que otro gaste la plata que ganó, eso no significa tener poder, ¿no? Ese va a ser uno de los modelos que van a marcar muchas veces, ¿no? El hombre teniendo que asumir la figura del proveedor todavía en muchos contextos, trabajando y trabajando, en algunos casos para complacer caprichos, en otro caso porque no encuentra a uno y donde se supone que todos salen a trabajar la posibilidad de compartir eso. Los roles de género tradicionales, es decir, el hombre entendido como proveedor y la mujer como la artífice principal de la tarea de reproducción, son roles que para los participantes de este movimiento han sido efectivos hasta ahora, pero que ya no lo son más.
sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer ingresa al mercado de trabajo y cuando empieza a obtener una serie de conquistas. Estos roles, según este autor Warren Farrell, empiezan a beneficiar más a la mujer que al hombre. ¿Por qué? Porque a la mujer le permiten salir a trabajar, le permiten tener la opción cuando el marido tiene una posición económica lo suficientemente holgada como para o quedarse más tiempo en la casa o salir a trabajar, porque aparecen máquinas que permiten facilitar la tarea doméstica, entonces aparecen los electrodomésticos, aparece la píldora que le permite elegir cuántos hijos va a tener. Y para estos y otros teóricos el hombre no ha tenido nada análogo, digamos, no ha tenido tantas opciones después de la Segunda Guerra Mundial. La mujer tiene 3 opciones, o cuando tiene un marido que puede proveer de bienes mínimos. Esto hay que aclararlo porque en general los hombres pobres son los menos favorecidos por todo esto, y hasta las feministas más clásicas no meten en la misma bolsa necesariamente, por lo menos en esto que estamos diciendo ahora, a los hombres pobres. Entonces las opciones de las mujeres son 3: quedarse en la casa con los hijos, salir a trabajar o una combinación de las 2 cosas. Las opciones de los hombres en este nivel social y en este contexto del que estamos hablando, dice, también son 3. Trabajar es la primera, la segunda es trabajar y la tercera, trabajar, ¿no? Esa opción en estos segmentos sociales para el hombre no es tal, mientras que entienden que en muchísimos casos para la mujer sí lo es. Lo que dice Farrell es que a la mujer estas 3 alternativas le permiten tener una vida más equilibrada, una vida que no sea solo trabajar. Entonces, en las clases medias, una mujer puede invertir un tiempo en los afectos, en criar a los hijos, puede invertir otro tiempo afuera, mientras que si el hombre tiene todavía el mandato de seguir siendo el proveedor y el principal proveedor de la casa y el único proveedor de la casa, muchas veces pasa toda la infancia de sus hijos y prácticamente no tiene contacto, ni que hablar. Hay una ley. ¿Cómo? Hay una ley, no es mandato. Sí, además hay una ley que debe... Está, bueno, también, digamos, todo esto trae como consecuencia que hay una serie de leyes que acompañan esas situaciones y con variantes según el país. Con lo cual, Farrell sostiene que el varón en este sentido y en estos contextos tiene menos control sobre su propia vida que la mujer. Por supuesto que después cuando analizamos caso por caso la cosa se vuelve más matizada. Simplemente está señalando algunas cuestiones generales. Esto de que esté invisibilizada la problemática de los varones en estos contextos hace, según Farrell, que tengan menor esperanza de vida, que tengan más alcoholismo, que se suiciden más, hay más índices de suicidio, especialmente cuando se quedan sin trabajo. Cuando se quedan sin trabajo, quizás porque, sí, después del divorcio también elevan las tasas. Vamos ahora a enunciar los temas y después los vamos a ver en detalle básicamente. Una crítica que yo le hago a esto es que si bien los que logran suicidarse son mayoritariamente los hombres, las que lo intentan son mayoritariamente las mujeres y las que se deprimen más son las mujeres. La diferencia es que las mujeres fallan más en el intento. Otros métodos, ¿como cuáles? Las mujeres pastillas en general, ¿no? Y es muy fácil equivocarse y hay un lavado de estómago y otra cosa. En cambio los hombres, ¿no? Es mucho más efectivo. Y el detalle que una vez escuché relatar a un policía en la radio es que incluso cuando usan un arma las mujeres a la cara no, es como que la elegancia se preserva en todo momento, ¿no? Bien. Bueno. De modo que hombres y mujeres han sido beneficiados cuando pueden liberarse de la carga de la supervivencia. Lo que dice Farrell es que hasta la Segunda Guerra Mundial han sido eficientes los modelos en términos de supervivencia. Para sobrevivir,
La mujer tenía que ocuparse más de los hijos, el hombre tenía que preocuparse más de proveer. Esto además, agrego, que se ve también en el reino animal. Un montón de animales en donde hay un sistema de apego mientras dura la crianza del recién nacido. Y este sistema de apego existe solo en los animales que no son autónomos apenas nacen, es lo que se llama sistema de inversión parental, y entonces también el animal, por poner ejemplos, entre pájaros también pasa, pero especialmente entre mamíferos, provee de alimentos, provee de protección, que no vengan predadores, ¿no? Esto no es algo privativo de los seres humanos, esta especie de división de tareas, digamos, ¿no? Bien, el subtítulo del libro es ¿por qué los hombres son el sexo desechable? Porque la idea que va aparecer es que los hombres tienen que estar disponibles siempre, disponibles para la guerra, disponibles para el trabajo, disponibles para las cosas más duras y las más difíciles de hacer. Y también el sexo desechable, porque vamos a ver en una serie de ejemplos cómo cuando muere un varón la sociedad no parece estar tan preocupada como cuando muere una mujer. Y vamos a verlo a través de ejemplos porque si no, no se entiende mucho. Vamos a ver simplemente un punteo de algunas cosas que vamos a desarrollar. Realizan los trabajos más riesgosos. 93% de las muertes por trabajo son muertes de hombres. Pensemos subidos en las construcciones, a las escalinatas, a los andamios, pensemos en los mineros, pensemos que los trabajos más peligrosos son realizados mayoritariamente por hombres, no por mujeres. Van a la guerra, dirán, bueno, también la declaran, ok, pero muchos de los que van no la declaran, los que la declaran son muy, especialmente los que van son los que no la declaran, y son hombres mayoritariamente. Todavía hay países que tienen servicio militar y en general es cosa mayoritariamente de hombres. De los que viven en la calle, de los homeless, de los que viven en la calle, 85% son hombres. Mueren más jóvenes en promedio. Acá hay algo con la estadística que a mí no me queda muy claro, porque él dice que años atrás los hombres vivían solo un año menos en promedio que las mujeres y que ahora viven 7 años menos en promedio. Yo creí que lo predominante acá era lo biológico, en el sentido de que a las mujeres nos protege el ciclo menstrual de las cardiovasculares y cuando llegamos a la menopausia ya empiezan a igualarse las cifras en ese sentido. Otra cuestión es que quedan atrás en educación. Esto es así en todo el mundo occidental, digamos, abandonan más la escuela primaria, abandonan más la escuela secundaria y abandonan más la universidad. Después les voy a dar cifras propias incluso. En nuestro país ya hay más mujeres universitarias que hombres, ya ahora. Sí, hay más mujeres universitarias que hombres. Y otro tema del que vamos a hablar al final es la circuncisión forzada. Me dirán, no, pero mi mamá me la hizo y mi papá estaban de acuerdo. No, para ellos es igual forzada porque uno es chiquitito y no tiene voz ni voto en ese momento. La consideración de la circuncisión como un atentado a los derechos del varón viene justamente del cuestionamiento que se hace a la mutilación del clítoris, especialmente en las comunidades musulmanas que también hacen circuncisión. Dice Farrell, si tenés que conseguir el dinero para mantener a 5 personas, no podés darte el lujo de discutir con tu jefe. Esta no es una libertad que tenga el hombre que se ve obligado a trabajar, ¿no? Tiene que seguir ahí y ya. Y muchas mujeres son muy inflexibles en el imperativo de que el varón sea el proveedor. Y esto es algo que tal vez se vio acá en la crisis del 2001. Hubo muchísimos más divorcios. Algo que a mí me da muchísima pena es que cuando mando un post a Facebook en donde se defienden los derechos de las mujeres, votan muchas más mujeres que hombres. Cuando mando un post en donde se defienden los derechos de los hombres, votan muchos más hombres que mujeres. La verdad que estaría buenísimo que esto cambie, que tratemos de atender a cuestiones de disparidad de ambos géneros y que no estemos tan distorsionados pudiendo ver solo las desigualdades que afectan a nuestro género. Y lo que destaca Farrell es que buscando dinero los hombres han aprendido a obtener amor, digamos que es una forma de obtener aprecio de los demás, de obtener amor. No solo buscan dinero por el dinero en sí mismos para mantener a la familia, por razones de estatus, sino que socialmente el varón aprendió a obtener afecto, a obtener amor
a través del dinero. Farrell dice que el equivalente a la mujer entendida como objeto sexual es el hombre entendido como un objeto de éxito. O sea, las mujeres que se sienten vulnerables frente al hombre de éxito y que no se dan cuenta que si les gusta un músico, les gusta más el que dirige la orquesta, que veamos quién tiene menos estatus en una orquesta, el que toca la percusión. Los bronces tienen menos estatus que el pianista, el que toca el triángulo, ponele. El cantante gana por afano, ¿no? Sí, sí. Entonces, dice, la vulnerabilidad de las mujeres que confiesan sentirse atraídas por hombres exitosos es el equivalente a la vulnerabilidad de los hombres que confiesan su compulsivo deseo sexual por las mujeres. ¿Qué pasa cuando van a cenar un hombre y una mujer? ¿Van a comer? ¿Quién suele pagar todavía? Ambos, yo diría que todavía... Nosotras sí pagamos, bueno, yo pagué siempre, pero... Sí, no, a mí me hacían pagar hasta un café. Pero no estoy hablando de nadie en particular, no quiero reproches cuando llego a casa. Lo que digo es que mi generación ya no tiene otro modus operandi, pero no todas, diría que no. Entonces señala la situación de la mujer que se va al baño a la hora de pagar, ¿no? Para que finalmente el que pague sea él. Yo tengo amigas que si él no las lleva a comer, no muchas, ¿no? Pero una me ha llegado a decir que si no le llevaba a comer a un restaurante caro, no le interesaba, ¿no? O lo comentaba como al pasar, lo mismo que un auto, ¿no? El que no tiene auto. Ahora es curioso porque en sociedades en donde tener auto no es prestigioso, como en los escandinavos, si vos tenés auto, por el contrario, perdés. Si tenés bicicleta tenés estatus, porque significa que respetás el medio ambiente y sos un ciudadano considerado. Nuevamente dice Farrell que el problema no es la mujer, no es que todo esto sea culpa de la mujer, sino del hecho de que los hombres no suelen verbalizar lo que les ocurre, más bien no hablan mucho de esto, incluso en los encuentros que se hacen sobre estos temas, van más mujeres que hombres. Hoy creo que estamos más parejos que de costumbre, pero igual debemos ser más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres focalizamos más en las relaciones personales, nos interesa más hablar de relaciones personales, los hombres focalizan más en categorizaciones, sistematizaciones, ir a ver deportes, otro tipo de actividades que no son charlas sobre relaciones humanas. Por eso habla también de los que vienen a charlas como esta. Bien, bueno, decíamos, los hombres tienen los oficios de mayor riesgo, soldados, bomberos, mineros. Son un 100% más víctimas de ataques violentos. Fíjense que nosotros escuchamos en los medios todo el tiempo hablar de mujeres que son víctimas de ataques sexuales, y es terrible que así sea. Pero los hombres son 3 veces más víctimas de ataques de todo tipo, digamos. Me dirán, bueno, pero las mujeres padecen más ataques sexuales. Sí, es cierto. Pero los hombres también padecen ataques sexuales. Y la razón para violencia. Y la razón para enfocarse en ataques sexuales, la razón para restringirlos, es porque les pasa a las mujeres. Es porque le pasa a las mujeres. Un 10% de la violencia doméstica en Argentina, un 9% en realidad, la padecen hombres. En Estados Unidos las cifras son más altas, ahora vamos a ir a eso. El tema es que no escuchamos hablar nunca de la violencia masculina que padecen los hombres adentro de la casa. Además, los hombres tienen que equilibrarte cuando consideras violaciones en las cárceles. Cuando pensás en violaciones en las cárceles, muy bien, ¿a quiénes violan en general? Porque el 90 y pico % de los presos son hombres, entonces se violan entre ellos. El gran problema de violación entre hombres es en la cárcel, y los que están más vulnerables también respecto a este tipo de cuestiones son travestis, porque tienen muchas veces lo peor de los dos mundos, ¿no? Lo peor del mundo de las mujeres y del mundo de los hombres. Entonces son un 100% más víctimas de ataques violentos y 300% más víctimas de crímenes violentos. Otra cuestión tiene que ver con las enfermedades más frecuentes en cada sexo. El cáncer por el que mueren más mujeres es el cáncer de mama, y el cáncer por el que mueren más hombres es el cáncer de próstata. Sin embargo, ¿dónde se pone más dinero? Para investigar el cáncer de mama. Hay más campañas para prevenir el cáncer de mama
que para prevenir el cáncer de próstata. También, hasta donde sé, hay más métodos para prevenir el cáncer de mama. No sé si será parte de este mismo problema o no, pero en tal caso también es un problema, ¿no? Debería haber más consideración. Acá tienen un gráfico donde pueden ver el cambio de la mortalidad en el cáncer a través del tiempo. Sí, el de próstata es el que está arriba y el que está abajo es el cáncer de mama, ¿no? En la Argentina se triplicó el cáncer de próstata y se duplicó el cáncer de mama. O sea, cada vez se salvan más mujeres que tienen, pero cada vez tienen más. Entre 1990 y el 2013 se triplicaron los casos de cáncer de próstata y se duplicaron los de cáncer de mama. Bien, en Estados Unidos hay un 660% más de presupuesto para investigar el cáncer de mama que el cáncer de próstata. Habría que poner dinero en los dos. Bueno, no nos simpatiza que Estados Unidos haga la guerra, ¿no? No vamos a hacer una apología de la guerra, pero simplemente para ver. La guerra de Corea, de los que murieron, 99,9% fueron hombres. Murieron 36.572 norteamericanos, 2 mujeres. Vietnam, 99,9% de hombres. 8 mujeres murieron y 58.217. La guerra del Golfo, 56%, 15 mujeres, 280 hombres. Irak, 110 mujeres, 4.302 hombres. Pero claro, son todas guerras muy cuestionables. Pensemos en la guerra por la independencia de los países. En Estados Unidos, en la guerra civil, la mayor parte hombres. Por supuesto que estamos en contra de la pena de muerte, que saben que en algunos estados, en Estados Unidos, hay. Una sola vez una mujer fue víctima de la pena de muerte en Estados Unidos y porque ella lo pidió, porque le parecía mejor alternativa que la cárcel. Fueron condenadas varias, pero en ningún caso fue efectiva la pena cuando la víctima era una mujer. Una sola vez. Una sola vez, ¿no? Y destaca Farrell porque ella lo pidió. Educamos a los niños, dice, para que vean como gloriosa su muerte en la guerra. Y hay un ámbito en donde se los entrena especialmente para eso. ¿Cuál es? Donde nos acostumbramos a ver a los hombres en situaciones violentas. Muy cotidiano ese ámbito. El deporte, exactamente. Pero incluso el fútbol. Si ustedes ven un deporte que no es rugby, como el fútbol, hay muchísimas situaciones de violencia y nos parecen como perfectamente bien, ¿no? Ahora vamos a ver imágenes también del deporte. Salvar a una persona, supongamos un bombero que salva a una persona de un lugar que se está incendiando, se eleva su testosterona, la hormona masculina de la que hablábamos recién, pero también lo vuelve más vulnerable a un ataque al corazón. No llamamos sexismo a la muerte en la guerra, dice, sino gloria. Esto de verlo permanentemente y no cuestionarlo, nos prepara, dice, para que nos parezca perfectamente habitual ver esto, ¿no? No sé si soportaríamos ver una cosa así entre mujeres. Hay fútbol femenino, pero no nos pasan todos los días imágenes de las mujeres quebrándose la cabeza en la cancha, ¿no? No sé si lo soportaríamos. Esta es la película que les recomendaba. Acaba de salir, se llama La Píldora Roja, básicamente haciendo referencia a la situación de la película Matrix, en donde en un momento se plantea que hay 2 píldoras, una píldora azul, que es la que nos permite seguir con nuestra vida sin cuestionarnos mucho las cosas, y una píldora roja, que es la que de pronto nos abre los ojos a una realidad que puede hacernos menos feliz, pero que necesitamos conocer. Entonces se llama La Píldora Roja porque esta sería la realidad que no aparece muy evidentemente. La directora es una mujer que empezó desde el feminismo a hacer la película y que fue sufriendo una transformación mientras filmaba la película y en la última escena termina diciendo que ya no puede considerarse feminista. Hay muchos ejemplos en la película de Red Pill. Por ejemplo, un hombre que luchó durante 14 años para tratar de ver a su hijo. Conocemos todos casos como este. Dice, muchos no podrían hacer lo que hice yo porque es muchísima plata eso en Estados Unidos, tener que pagar un abogado.
cuenta que ese hijo fue concebido por un engaño, porque la mujer le dijo que se estaba cuidando, no se estaba cuidando. De todas maneras, él quiso mucho a ese hijo. Dice que gastó 5 años de su sueldo en abogados y después terminó perdiendo la posibilidad de ver a su hijo. Su hijo sufría mucho porque es obeso, y la madre, también obesa, le daba de comer de más, nunca le permitía hacer ejercicio, y cuando estaba con él logró demostrar, el chico adelgazaba porque hacía ejercicio, porque tenía una comida más saludable. Cuando estaba con la madre no. Tiene un montón de películas filmadas con el hijo, estando con el hijo, y terminó perdiendo la posibilidad de verlo, según él, por los sesgados, los distorsionados que están los jueces, que siempre suelen fallar en favor de la madre. Hay algunas feministas entrevistadas en la película. Esta feminista, Catherine Spiller, sostiene, y esto podemos discutirlo si quieren después en el debate, que los hombres solo tienen derechos sobre sus propios hijos antes de que sean concebidos en la relación sexual. Después, como quien concibe el hijo en su vientre es la mujer, una vez que la mujer quedó embarazada, quien puede decidir si ese hijo se tiene o no, es un tema para la polémica, es solamente la madre. Quien puede decidir absolutamente todo es solamente la madre, ¿no? Y que los hombres no tienen por qué meterse, más allá de la relación sexual, en todo lo demás. Hay algunos casos que describe la película de hombres que recién se enteran que la mujer estaba embarazada cuando ella da al hijo en adopción. O sea, ni siquiera les pregunta a ellos si quieren criarlos, a los padres. Hay un fragmento en la película de un programa de televisión en donde va, de esos donde hay tribuna, y una mujer que conduce, y entonces una mujer dice: yo quiero tener otro hijo, ya tenemos varios con mi marido, pero mi marido no quiere que tengamos otro hijo. Y entonces dice: todas mis amigas me aconsejan que lo engañe y que no me cuide, y yo no sé qué hacer. Entonces la conductora dice: a ver, ¿qué le aconsejamos a la señora? Y toda la tribuna dice que lo engañe, y entonces terminan en un aplauso, fin de la escena, ¿no? Hay un aliento social para que todas las decisiones vinculadas con la reproducción pertenezcan a la mujer. Justamente, estas son las cosas que están señalando, y hablan de una figura conocida que es el paternity fraud, el fraude de la paternidad, que es cualquiera de estas formas en donde un hombre es engañado para reproducirse, ¿no? Para que la mujer pueda reproducirse. Ahora, con el congelamiento de óvulos, espermas, con la tecnología moderna, me parece que los hombres zafan un poco de este tipo de cosas que en mi generación era muy común, ¿no? Llegar desesperada a los 40 años y ver a quién se consigue, ¿no? Para tener un hijo, y después el hombre, bueno, tiene que aceptarlo o no lo acepta. A veces señalan los militantes de este movimiento, no es intencional. Por ejemplo, la mujer fue a una fiesta una noche, tuvo relación con 6. Yo no puedo imaginarme. No me entra ni en la imaginación. Y no sabe de quién. No hay una canción venezolana que dice que se parecían los ojos a uno, la nariz al otro, ¿no? En esos casos no hay una intencionalidad, pero en otros sí, dicen, en otros hay claramente una intencionalidad de engañar al hombre, quedar embarazada y después hacer que ese hombre... sin saberlo. Hay un montón de matices, por supuesto que lo podemos discutir. Estoy yendo a galope en situaciones que son complejas. Otra cosa que podríamos pensar es que no hay píldoras anticonceptivas para varones. Lo que pueden hacer es hacerse una operación, pero que tampoco se haya investigado tanto la posibilidad de que los hombres tengan un mayor dominio sobre su faz reproductiva, también me parece que es indicativo. Tal vez es un poco más difícil. Hay un problema igual biológico ahí, los espermatozoides son muchos, es más difícil de controlarlo que luego que uno solo. Claro, son más invasivos. Sí, bien. Bueno, esto habíamos comentado, ¿no? Que en Suecia hay una licencia por paternidad en donde se paga un 80% del sueldo, y a partir de esta división de la tarea del cuidado bajaron muchísimo los divorcios. O sea, esta posibilidad de que el varón esté presente en los primeros tiempos de nacimiento del bebé hace que baje el conflicto en la pareja. La cuestión se vuelve un poco más difícil es en
los segmentos sociales con menor poder económico, como es fácil imaginar. Los que más abandonan la escuela son los de los grupos económicamente menos favorecidos. En Estados Unidos quienes más desertan son hispanos, negros. En un estudio hecho en 60 países, este estudio me llegó a Twitter esta semana, los niños tienen 13 veces más posibilidades de sacar una mala nota si la maestra sabe que es un varón. Si no sabe que es un varón, puede sacar nota más alta. Habría una especie de distorsión por parte de las maestras en donde especulan con que como las mujeres participan más, se portan mejor en la clase, entonces tienden a considerarlas mejores alumnas, ¿no? Igual, ¿cómo? Un tercio. Un tercio más de posibilidad. Para 60 países es muchísimo, ¿no? Un trabajo que pueden consultar ahí, puse la fuente. Esto tampoco explica por qué hay una deserción en todos los niveles, simplemente es un estudio sobre una distorsión, ¿no? Esto me parece digno de ser atendido. Hay mucho trabajo para que las mujeres puedan desarrollar más carreras científicas. Saben que las carreras científicas son las que tienen que ver con ingeniería, matemáticas, computación, son las que en inglés se llaman STEM por sus siglas. La primera, la S, es de Science, la segunda, la T, es de Technology, tecnología, la E es de Engineering, ingeniería, y la M es de matemática. Todas cosas que las mujeres en promedio prefieren menos a la hora de elegir una vocación. Y esto es así incluso en los países que tienen mayor igualdad de género, de sexo, yo digo de sexo, no de género, como Noruega. Les recomiendo que vean el documental que ahora ha sido subtitulado en español, Brainwashing, lavado de cerebro, el capítulo La paradoja de la igualdad. Está en YouTube. Son 2 capítulos, en realidad son 2 partes de un capítulo. Está entero, pero que lo tiene entero es un canal bastante poco confiable. Bueno, lo pueden ver en 2 partes. Para mí fue uno de esos documentales que me marcó un antes y un después. No es exactamente sobre este tema de los derechos de hombres y mujeres, pero se toca. Básicamente trata de explicar las influencias biológicas en nuestras elecciones de profesión, en nuestros intereses, cómo las mujeres estamos más focalizadas por influencia de la biología en trabajos con personas, actividades sobre personas. Esta es una actividad sobre personas, estamos hablando de relaciones personales. No estamos jugando a la pelota, ni estamos hablando de matemática, de cómo hacer una operación matemática, ni estamos clasificando, que son todas tareas que aparecen bajo el término sistematización y que atraen más a los varones. Y por eso las carreras como ingeniería, computación, etcétera, etcétera, en los países que tienen mayor igualdad de género, subió un poco. Un par de décadas o 3 décadas, algo así, hubo más mujeres, pero llegó a un techo. Y sigue habiendo muchas más mujeres enfermeras, muchos más hombres ingenieros. Entonces se empezaron a preguntar por qué y hicieron ese documental. Pero lo que se plantea acá es que así como en nuestra sociedad hay aliento para que más mujeres se dediquen a las carreras tradicionalmente asociadas al varón, no hay un esfuerzo equivalente para que haya más varones que se dediquen a los trabajos que tradicionalmente fueron vinculados con la mujer, que son trabajos que focalizan en personas de cuidado, maestras, enfermeras, psicólogas, médicos, biólogas, hay más biólogas que biólogos. Me enteré por una encuesta que hice lista de biólogo porque es sobre la vida, etcétera, etcétera. Se llama Lavado de cerebro y el capítulo es el capítulo La paradoja de la igualdad. Justamente lo llaman así, porque el país más desigual, la más igual, tiene más mujeres que se dedican a tareas tradicionales. En los países más desiguales hay más ingenieras, más... no estamos hablando de países musulmanes, no. En los países de Occidente más desiguales hay más ingeniería porque se paga mejor. En cambio, en los países con más igualdad, como se paga bien un maestro, dice, bueno, estudio lo que me gusta. De eso trata ese documental. En otro trabajo que citan
sumando horas de trabajo fuera de la casa y dentro de la casa, daba un promedio de 61 horas de trabajo para los hombres y 56 para las mujeres. A mí esta cifra me parece muy contraintuitiva. No quiero, con mi intuición, refutar un estudio que se supone que revisó muchos más casos. Simplemente es para observar y ver en otros casos cómo da esta cuenta. Siempre tendemos a pensar que si una mujer trabaja fuera y en la casa, trabaja más horas en total. No si trabaja solo en la casa. Si trabaja solo en la casa, ahí es algo que sea muy obsesivo, que tenga 10 hijos, no sé, lo podemos discutir. Con trabajos típicamente masculinos, pero que se dan dentro de las casas, techistas, gasistas, plomeros. Claro, eso puede ser, que lo hagan adentro, sí, claro. Bien, Farrell destaca la importancia que tiene para él que los chicos tengan maestros varones, no solo maestras mujeres. Especialmente dice cuando los chicos pertenecen a familias de padres que se han divorciado cuando eran muy chiquitos y por ahí no tienen una imagen del varón, ninguna cercana, digamos. Entonces cree que los maestros pueden hacerlo bien y tiene algún estudio que apoya su tesis. Un estudio encontró que para el 48% de los varones el maestro de primaria fue el que más impacto tuvo en ellos durante toda su educación. El de primaria, no ni la secundaria ni la universidad. Bien. ¿Qué pasa con la violencia doméstica? En Estados Unidos, 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 4 hombres padecen violencia doméstica. No son cifras tan lejanas, las mujeres la padecen más, pero tampoco en Estados Unidos aparece el tema de la violencia doméstica que padecen los hombres. Y existe. Y no se aborda desde ningún tipo de ayuda. Física. Es física. Estamos hablando de sí, física también, sí. Digamos, no todos los enfrentamientos físicos son a puñetazos. Si te tiro un florero en la cabeza, eso es violencia física y te puedo, en la medida en que tenemos herramientas, no quiero dar ideas, pero no, en la medida en que existen herramientas, no solo... ese es el argumento que tenía Hobbes, además, decía, en las sociedades modernas ya matar a otro no depende solo de la fuerza física, depende que tengas un instrumento lo suficientemente poderoso. Lo cierto es que sí, hay muchos más hombres que matan mujeres que matan, eso es así, pero no porque tengan más violencia física, sino porque tienen más testosterona además, ¿no? Que es, una hormona que cuando se inyecta en una mujer se eleva su nivel de agresividad y se eleva su deseo sexual. O sea, viene con las dos cosas, un combo, digamos. La mujer también tenemos testosterona, no es que no tenemos, sí. Cuando la violencia doméstica llega a niveles mortales, es más mujeres las que mueren. Pero en niveles inferiores, que es una mayoría, estamos igualados. Claro. En los casos más ordinarios, la violencia es... Claro. Piensen en un hombre al que la mujer le tira algo por la cabeza, que hay muchísimos. En nuestro país 9% de los casos son de hombres. Y que no tiene dónde ir ni a quién pedir ayuda. No siempre no tiene dónde ir a dormir, a quién pedir ayuda. Me dirán, bueno, no siempre está con los hijos como la mujer. Ok, pero digo, la inexistencia del tema en el ámbito del debate público es lo que se está criticando acá. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 2.000 hogares donde puede ir una mujer que padece violencia doméstica. Y recién ahora abrieron uno en Arkansas para hombres. No había ninguno. 0. ¿No? También hay que pensar que son los casos denunciados. Porque exacto, a eso iba a ir ahora. El tema es que la mayor parte de los hombres no lo denuncian porque el mero hecho de que haya una situación de violencia de hombre y mujer hace que automáticamente la policía le dé la razón a la mujer. Porque en la mayor parte de los casos la que más padece es la mujer, pero hay un montón de casos en donde no es así. Entonces ahí también hay un problema. Los medios también solo hablan de violencia doméstica contra las mujeres. Charlas TED, un montón de situaciones de divulgación no mencionan en absoluto la violencia doméstica que también padecen los hombres. Hay una mujer que vamos a ver ahora que empezó teniendo un hogar para mujeres golpeadas en Gran Bretaña, el primero, porque no había instituciones públicas para eso. Y empezó a darse cuenta que ella calcula, no es una estadística seria, pero bueno, es lo que ella calculó en base a lo que vio durante décadas y décadas, que el 60% de las mujeres le pegaban a los hombres, de las mujeres golpeadas, también le pegaban a los tipos.
bueno, se defenderían quizás. La descripción que hacen muchos es que era violencia de las dos partes, digamos. Probablemente muchas de esas mujeres veían como también había violencia en su hogar de la infancia. Y bueno, ¿qué pasa en nuestra ciudad, en Buenos Aires? 9% de las denuncias hechas por hombres se registran en la Oficina de Violencia Doméstica. Como decíamos recién, permanece más oculto. Las principales causas para el ocultamiento son la falta de apoyo jurídico, falta de manifestación por parte de los hombres de que padecen violencia doméstica, miedo al ridículo, que vaya yo a decir me pegó una mujer, falta de recursos, problemas de credibilidad, falta de apoyo familiar y creencia en el merecimiento de la violencia, ¿no? En muchos casos lo que hay son hombres mayores a quienes sus hijas les pegan. Es una situación diferente en donde el hombre padece violencia, pero no es pareja. En nuestro país tampoco existen programas para la violencia que padecen los hombres, ningún tipo de programa. Y además, si uno acepta, dicen estos teóricos, la idea de patriarcado como una matriz de interpretación de la cultura, en donde hay una suerte de predominio del varón a expensas de la mujer, bueno, esto entra en el contexto de que el varón se propondría un mayor poderío físico, etcétera, etcétera. Por supuesto, pues hay un montón de situaciones puntuales en donde en contextos de violencia se usa a los chicos obtener lo que se desea del otro en términos económicos o como fuera. ¿Qué pasa en algunos otros países? Perú, más de 2.000 varones mayores de 18 denunciaron maltrato por parte de mujeres en los centros de emergencia del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. ¿Qué pasa en España? Víctor Martínez Patón, un abogado que se especializa en maltrato hacia hombres en España, explicó que allí, ante las denuncias de mujeres en la comisaría, la detención de los hombres se realiza de manera inmediata, aunque no haya pruebas suficientes, justamente porque se presume que el responsable es el varón. En el Reino Unido hay una iniciativa que se llama Mankind Initiative, iniciativa humanitaria, que da servicio a los hombres víctimas de malos tratos y también da información sobre violencia intragénero, porque también hay mucha violencia de varón hacia varón de la que no se habla. De hecho, es la forma más común de violencia. Esta es la mujer, Erin Pusey, es una inglesa ya grande que construyó el primer hogar en Londres donde podían ir las mujeres golpeadas. Y de pronto se empezó a dar cuenta que a los hombres también los golpeaban en el ámbito doméstico. Y dijo, no, esto hay que resolverlo. Como la casa donde alberga a las mujeres la pagó ella, no hubo tradicionalmente mucho servicio social en Gran Bretaña, lo que hizo fue incorporar a los hombres y ahora es una activista por los derechos del hombre porque se da cuenta que es donde más hay que militar por la falta absoluta de información sobre estos temas. Dice, las instituciones feministas además reciben $1 billón por año, la mayor parte de lo cual está destinado a castigo y a rehabilitaciones. Castigo de los hombres y rehabilitaciones. No hay dinero para investigar lo análogo en el varón. Hay otra investigadora que se llama Lara Stempel, de la Universidad de Hastings en San Francisco, que agrega el maltrato en situaciones de conflictos bélicos, donde la violencia sexual contra hombres es un problema muy común, no solo en la cárcel, sino en conflictos bélicos es muy común, por ejemplo en África Oriental. ¿Qué pasó en Nigeria en el 2014? Uno de los grupos islamistas radicales, se llama Boko Haram, luchan contra la influencia de Occidente y quieren instaurar el Estado Islámico en estas partes de África, Nigeria. Y entonces, ¿qué hacen? Una de las cosas que hacen es atacar ciudades, villas enteras, y atacan albergues de adolescentes. En general atacaron 4, mataron a todos, chicos de 13 años. Y dejaban intactos a los de mujeres. Hasta que de pronto secuestraron a 200 adolescentes en uno de esos albergues. También mataron a 106 personas en una villa cristiana, todos hombres. La única mujer que mataron es una sola mujer mayor, el resto mataron a toda la villa. ¿Y qué pasó en el mundo con esas mujeres? Todo Estados Unidos, por lo menos, se movilizó pidiendo por las chicas. Bring back our girls, devuélvannos las chicas. Acá tenemos a Michelle Obama con el cartelito
Bueno, es una buena objeción, no estaban muertas, pero alguien protestó en Estados Unidos por esos chicos que habían matado, no porque estaban muertos, pero muchos arguyen también porque eran hombres y porque la idea de que secuestren mujeres es una idea que genera para ellos más empatía, moviliza más. Entonces tenemos a Ellen acá, la humorista, tenemos a Salma Hayek, en fin, actores, gente influyente, diciendo devuélvanos las chicas. En India piden una ley que reconozca que los hombres también son violados por otros hombres, que haya algo de legislación al respecto. Stop rape, dejen de violar. Creo que lo anticipé recién. En Estados Unidos reciben más pena por el mismo delito los hombres que las mujeres. 6 años más en promedio. Las mujeres prefieren ser juzgadas por mujeres. Claro, claro. Pero eso no significa que el hecho de ser juzgada por hombres las perjudique. Por lo que estamos viendo es que, aun cuando fueran... Porque uno de los argumentos del patriarcado es los hombres legislan en beneficio de los hombres, lo cual ha sido cierto en un montón de situaciones. Los que heredaban eran los varones, heredaban de sus padres, los que establecían cómo era un régimen político, pero en la medida en que la mujer empieza a ganar derechos, también hay un montón de legislación que beneficia a las mujeres en contra de los hombres y es legislación hecha mayormente por hombres. Que también, así como, digamos, ser mujer no es garantía de defender los derechos de igualdad de las mujeres, de igualdad de derechos estoy hablando, acá en nuestro país hubo una manifestación de mujeres en contra del voto femenino, lo crean o no. Tengo una foto. O sea, pertenecer a un género no significa que necesariamente vas a defender los derechos de ese género. El hecho de ser hombre no significa que no vas a defender los derechos de las mujeres, ni que no vas a ir en contra también de lo que puede beneficiar a tu género, porque no pensamos solo en términos de género, sino de principio de justicia. Manejando, si una persona mata a otra manejando, si es hombre, 60% más de pena que si es mujer en promedio. Algunos datos de los más jóvenes. De 10 a 14 años, los varones se suicidan el doble. De 15 a 19 años se suicidan 4 veces más. De 20 a 24 años se suicidan 5 o 6 veces más. ¿En qué consistiría la conquista de los derechos del varón en este terreno? Esta es una pregunta que podemos formularnos. Lo que dice Warren Farrell es, mujeres, no se casen solo con el que tiene más dinero que ustedes. Yo agregaría con el que tiene más estatus. Podría no ser dinero, sino estatus. Cásense tanto con el que tiene más como con el que tiene menos. La tarea de la crianza puede ser repartida y háganse cargo de proveer de dinero a la casa tal como lo hace el varón. No solo tienen derechos, sino que también tienen responsabilidades. Este es uno de los acentos fundamentales de este movimiento. Pareciera, dicen, que el feminismo solo reclama por derechos, pero allí donde alguien tiene un derecho también tiene una responsabilidad. Entonces, que una mujer que trabaja tanto como el hombre y que puede llegar a proveer a ese futuro niño tanto como el hombre, quiera no pagar la cena o no pagar nunca o que la inviten siempre, es algo injusto desde la perspectiva de lo que estamos viendo, ¿no? Este es el tema más polémico de todos y este es el tema que yo les decía que todavía tengo abierto, que si bien tengo una posición más formada que hace una semana y vengo leyendo y escuchando muchísimo hace cosa de un mes. Ustedes saben que la semana pasada se celebró el Día por la Igualdad de Salario. Suele considerarse brecha salarial entre hombres y mujeres la presuposición de que por igual trabajo hombres y mujeres cobran distinto. Esto es algo que existe en todos los países desarrollados, hacen este cálculo. En nuestro país también lo hacen y da distinto según pertenezcan a los grupos socialmente más desfavorecidos o no, pero acá tenemos datos del INDEC. Las mujeres perciben en promedio un salario equivalente al 74,2% de los hombres en el ámbito profesional. En Estados Unidos, parecido, por cada 75 centavos de dólar que gana la mujer, el hombre gana $1. Esto es lo que diría la teoría estándar del gender gap, de la brecha de salarios. Por igual trabajo, las mujeres cobran menos.
Hubo un video que salió no hace mucho y que tuvo 1,5 millones de reproducciones en pocos días, de una filósofa norteamericana que se llama Christina Sommers, que se llama, lo pueden ver, There is no gender gap, no hay ninguna brecha salarial. Lo que ella argumenta es que cuando se dice que hay brecha salarial, lo que se hace es sencillamente dividir los sueldos de todas las mujeres por cantidad de mujeres y dividir los sueldos de todos los hombres por cantidad de hombres. Y eso da un promedio. Y eso es una gran bolsa de gatos en donde intervienen una serie de factores que no estamos teniendo en cuenta. Vamos a ver qué argumentos tienen, sobre todo los militantes del movimiento por los derechos del hombre. También me gustaría alejarme de Christina Sommers, porque Christina Sommers, que es la filósofa que hizo este video, cree que como no existe brecha en el sentido más estrecho, es decir, no existe desigual paga por igual trabajo, entonces las mujeres en Estados Unidos, ella habla, pero lo generaliza Occidente, estamos bárbaros, no tenemos ningún reclamo por hacer y en realidad deberíamos preocuparnos por cómo están las mujeres musulmanas, las mujeres en el África y en otros países y dejar de mirarnos el ombligo. Yo no comparto este salto a la conclusión que ella da entre que no hay desigual paga por igual trabajo a estamos divinos. Creo que hay otros factores de sexismo en el trabajo que perjudican a las mujeres y ella no se ocupa en absoluto. Las mujeres son más acosadas. Sí, pero yo voy a hablar de dinero ahora, no de sexo. Después voy a hablar de sexo. Pero sí es cierto que pasa en el trabajo, Ahora hablo de plata. Ahora hablo de plata y de tener trabajo, ¿no? Porque el trabajo no es solo plata, pero, digamos, es un medio para obtener dinero. Entonces, los argumentos de quienes creen que en realidad estamos haciendo mal las cuentas, dividiendo meramente, lo que muestran es, y hay bastante evidencia de eso, que los hombres suelen elegir otro tipo de trabajos que son mejor pagos. Este para mí es un problema de discriminación. En los países escandinavos se paga tan bien a una maestra como a un ingeniero. Los hombres eligen trabajos que son mejor pagos, eligen trabajar más horas en lugares más inhóspitos que por ahí quedan lejos de la casa, eligen trabajos que les gustan menos, y las mujeres, como tienen que criar a los hijos, suelen elegir trabajos que les permiten volver a la casa, que quedan cerca de la casa. Por ahí gano menos, pero estoy cerca de mi casa. Trabajo por ahí en un pharmacity, que ahora se volvieron muy populares, y están las 24 horas, porque tengo flexibilidad laboral. En cambio, como el hombre tiene que encontrar el trabajo en el que gane más, entonces busca por ahí un lugar más lejano, busca situaciones más inhóspitas. Porque la mujer tiene 2 trabajos, por eso tiene que compartir. Ahí voy. Entonces, la cuestión no es que exactamente por el mismo trabajo reciban distinta paga, sino que tienen distintos tipos de trabajo. Ahora voy a ir a mi crítica a la crítica que hacen los de este movimiento a la brecha salarial, porque estos argumentos no los tienen en cuenta. Las personas no contratan a mujeres porque son madres o porque podrían llegar a hacerlo. Todas las profesiones de cuidado que son la extensión del rol femenino son menor paga. No puedo pensar una de cuidado que sea de las mejor pagas, mientras que si pienso de las mejor pagas aparecen las masculinas. Estos hombres no lo tienen en cuenta, pero ni así. Otra cuestión, al no dividir los trabajos de la crianza, los momentos de mayor plenitud en el trabajo de una mujer suelen coincidir con los momentos en que cría a sus hijos. Entonces, el momento en el que el hombre tiene su plenitud en el trabajo, en general, son los momentos, más si quieren tener más de un hijo. Entonces, ahí hay un problema que ¿cómo se resuelve? Me parece que haciendo que trabajemos menos todos, que hacia allí vamos con la tecnología, y tratando de compartir la crianza. Cuando tienen 50 o 60 años, los ingresos de hombres y mujeres tienden a igualarse. Otro argumento de las feministas, solo el 17% de los directivos de las cúpulas empresariales son mujeres en Argentina. Contraargumento de los de este movimiento, justamente no quieren ser manager la mayor parte de las mujeres porque significa estar todo el día en el trabajo y tienen que criar a los hijos. Entonces prefieren, y lo que argumenta Farrell es que esto les permite tener una mejor calidad de vida, porque no están todo el día en el trabajo.
Bueno, vamos al tema del acoso sexual. La mayor parte de las parejas hoy día se forman en el trabajo. Ocurre que la mayor parte de las mujeres se sienten seducidas por un hombre que pertenece a un estatus superior a ellas y por un hombre que toma la iniciativa. Eso se parece muchísimo al acoso. Un hombre que está por encima tuyo y que toma la iniciativa. Por tanto, como hubo tantas denuncias y el panorama es tan delicado en muchísimos países de Occidente, la gente forma menos pareja porque no quieren saber nada con ninguna mujer en el trabajo porque pueden perder su trabajo así de una, sin exagerar. Y ahora que hay menos trabajo, la tasa de natalidad. Bueno, no sé si por esto solamente, no sé si por esto. Pero este es un problema. Incluso, dice Farre, relaciones de pareja que comienzan cuando él insiste, ella no quiere al principio, no digo que necesariamente sea así, él insiste, ella después quiere y después ella agradece que le haya insistido. Pero esto se parece muchísimo, nuevamente, a todas las películas y a situaciones de abuso. No digo que sea lo mismo, no estoy diciendo que sea lo mismo, lo que digo es que hay un parentesco. Entonces la cosa se vuelve complicada. He escuchado a muchas mujeres contando con sus historias románticas. Yo lo que estoy escuchando es acoso, totalmente. Ay, me conocí en la fiesta, yo no le quise dar ni la hora, pero averiguó mi dirección, averiguó mi teléfono y apareció en mi trabajo. Y ahora, bueno, nos casamos. Claro, pero no es en el trabajo. No era el jefe. No era el jefe. Claro. Bien. ¿Qué pasa con la baja participación de mujeres en política? Acá hay un trabajo interesante que recibí esta semana que decía, porque siempre el argumento es meritocrático. No vamos a tener 50 y 50 en política. Lo que hay que tener es gente capaz, no mujeres porque son mujeres. Y un estudio muy interesante porque lo que vieron es que en los países que tenían cupo, o sea, 50 y 50, en realidad lo que ocurría era que se desplazaban políticos mediocres y accedían mujeres capaces a esos cargos. De modo que las políticas de cupo me parece que son bastante alentadoras. Ahora, un argumento que esgrimen muchos de los que están en este movimiento es que las mujeres muchas veces eluden la política porque no quieren estar todo el día en una actividad absorbente. Y ahí podemos cuestionar que la política se haya convertido en eso. Intuitivamente uno tiende a pensar que a las mujeres les interesa menos la política. Cuando se juntan los hombres suelen hablar más de política, cuando se juntan las mujeres suelen hablar... Eso es una feminista que me está boicoteando. Entonces hice una encuesta, participaron también unas 400 personas y a ver, tengo los resultados acá. 50% de los hombres y 42% de las mujeres, no una gran diferencia, pero una diferencia, estaban de acuerdo con la frase participo en política o me gustaría participar. ¿No? Había, incluso la verdad que yo intuí que el porcentaje iba a ser mayor. Podría ser una cuestión de muestra. En otros sectores la diferencia podría ser mayor. Podrían ser mayores, sí, o tal vez para quedar bien en una encuesta lo dicen, pero después no sabemos, ¿no? Es un estudio meramente una encuesta tiene sus limitaciones también, ¿no? Nos dice algo, pero tiene sus limitaciones. En Suecia hay un líder que propone el impuesto al varón. Por el mero hecho de ser varón, se paga un impuesto que estaría destinado a las víctimas de la violencia doméstica. Lo propuso, no es que lo hayan implementado, ¿no? En realidad muchos creen que esta gran violencia que se establece por parte de las feministas cuando hablan los de este movimiento tiene que ver con que durante 50 años estuvieron machacando que el varón es el opresor, entonces aparece alguien hablando de derechos de los varones y emocionalmente... Y bueno, sí. Bueno, acá entramos a un tema conflictivo. En la película de Red Pill habían dedicado como 15 minutos a hablar de la circuncisión, del cuestionamiento de la circuncisión masculina. Me dirán, pero es por cuestiones religiosas. Ok, igual lo cuestionan. Igual lo cuestionan como una forma de mutilación a un bebé. Muchas veces se hace además sin anestesia, sin necesidad. El único lugar en donde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo recomienda es en los países de África que tienen altos índices de SIDA.
porque ahí sí les permite prevenir. Después, en Estados Unidos, por influencia de los judíos, que son una pequeña proporción, pero con un gran impacto cultural, terminaron circuncidando a todo el país. Ahora bajó, pero todavía. Entonces, bueno, hay movimientos que tratan de... Yo no pude ver directamente en la película de Red Pill, te muestran una circuncisión, ¿no? Hay muchos casos de circuncisiones mal hechas donde queda el pene del varón completamente perjudicado, de modo que hay manifestaciones así de hombres en contra de la circuncisión. Recortó en la película y lo dejó en 5 minutos finales y muestra a la directora viendo eso llorando con su madre, ¿no? Es muy terrible ver. Una cosa es que lo sepas, yo he escuchado llantos de bebés estando del lado de afuera porque mi familia es judía, y otra cosa es que la película lo muestra. En el mundo hay 900 programas teóricos, académicos, de estudio de feminismo. 400 de esos programas están en Estados Unidos y recién ahora hay uno para varones. Un programa que estudia teóricamente estos temas para varones. Y acá están los integrantes por si alguien quiere buscarlos, ¿no? ¿Qué pasa con el deseo que tienen muchos hombres de disfrutar de la infancia de sus hijos y que muchas veces no lo pueden hacer porque trabajan? Y cuenta una anécdota, Warren Farrell, que a mí me parece un poco difícil de creer, pero si no es vera, es ben trovata. Como él escribe libros de feminismo desde hace mucho, dice que estaba presentando un libro y vino un hombre a hablarle y le dijo: yo tengo que agradecerle porque yo participé en uno de sus grupos de hombres, y gracias a haber participado en ese grupo yo me di cuenta que no me sentía muy satisfecho con mi vida porque me la pasaba trabajando, y ahora mi segunda mujer está embarazada y yo quiero pasar tiempo con mi hijo, pero tengo miedo que si le digo que voy a dejar de trabajar 5 años para criar a mi hijo, me saque corriendo. Y las personas que estaban en ese grupo le dijeron: pero ¿por qué no se lo propones directamente? Y fue lo que él hizo, se lo propuso, y la mujer le pareció que era maravilloso y que en efecto era lo que tenía que hacer. Él se cruzó con él en el segundo año de crianza de su hijo y le contó que por primera vez había sentido el amor en un sentido muy intenso, y dice que mientras hablaba con él vino alguien a pedir un autógrafo, y como él estaba presentando un libro fue a firmarlo. Dice: no es a vos a quien quiero pedirte el autógrafo, es al otro. Y entonces le pregunta, dice: ¿vos, John qué te llamás? Y dice: John Lennon, le dice. Dice: vos sos el que toca música con un grupo que hace canciones. Y así fue como él cuenta que habrían sido los 5 años en donde Lennon se dedicó a criar a su hijo. Algunas imágenes. Una cosa económica. Hay otras, sí. Si fuiste parte de los Beatles, tenés suficiente plata como para poder hacerlo. Nadie les dice a los hombres cuáles son sus derechos de género, o de sexo si quieren. El derecho a pasar más tiempo con su hijo, por ejemplo. Cada sexo tiene claros y oscuros. Hay víctimas y perpetradores de los dos lados. Iguales oportunidades y responsabilidades para los dos sexos. ¿Por qué los activistas de género femenino y masculino no trabajan juntos? Concepto, porque siempre me vienen: y esto que tiene que ver con la filosofía, así que ahora soportar muy rápidamente. Es un tema de la ética, tiene que ver con la filosofía, es una gran disciplina de la filosofía política. Existe una brecha salarial, un dilema ético: ¿se debe tener el consentimiento del padre para traer un hijo al mundo? Es un tema de la ética. El tema del poder es un tema filosófico, lo hemos visto. El tema del dogmatismo, ¿no? Narrativas o teorías que se vuelven muy extremas porque un teórico se enamora del principio que cree haber descubierto. Freud con el sexo, Marx con la economía, y acá los militantes por los por los derechos del varón hacen toda una lectura de la historia en donde parecen conceder muy poco al otro lado, a mi modo de ver. Una que me causó muchísima gracia es la poligamia, ¿no? Un hombre con muchas mujeres. ¿Cuál es la lectura que hace Farrell de la poligamia? Bueno, pero el hombre está ahí en la poligamia para proteger a la mujer. Ok, sí, es cierto. Pero ¿está solo para proteger? El hombre puede ser un hijo por día, la mujer una vez al año. Bueno, biológicamente se explica por eso, pero no me vas a explicar la poligamia solo con ese argumento, ¿no? Y así unas cuantas cosas más. Y después, bueno, el tema que es bastante trágico, creo yo, para las mujeres.
las corrientes de feminismo que están en el establishment del país en donde más se estudia feminismo en este momento en Estados Unidos son corrientes que son muy poco rigurosas con los datos que se encuentran, son más bien constructivistas, niegan toda influencia de la biología, no digo todas, hay feministas serias que trabajan con los datos, pero un problema que tenemos es ese, digamos, un problema no solo de ideas, sino también de manera de manejarse en ciencia. Traje algunos dibujitos, dice, ay Oscar, un buen restaurante, un rico vino, exquisita comida, velas, ¿me quiere proponer algo? Sí, que paguemos a medias. Necesito a alguien divertido, dice ella, espontáneo, alegre, atrevido, jodón, emprendedor, sin miedo a los riesgos, triunfador, loquito, zafado, ¿entendés, Luisito? Mierda, dice, lo único que yo soy de todo eso es Luisito. ¿No? Por las desmedidas expectativas. Sí, sí, chiquitito. Sí, lo de emprendedor, ¿no? Es lo que más significativo para nuestro encuentro de hoy. Dice, no sé qué hacer, María, mi marido se come las uñas, escondele la dentadura. La vida no es un cuento de hadas. Si perdés un zapato a medianoche es que estás borracho. Y este que creo que lo traje el otro día, pero tiene que ver, cuando te preguntan tú y yo qué somos, te están notificando el periodo de prueba con sexo gratis terminó y ahora debes suscribirte. Bueno, hay mucha bibliografía. El que quiere profundizar puede hacerlo por semanas. Puse muchos videos. Todos son recomendados, todo lo que puse, todos vistos ya. Si pueden bajarse de Red Pill, la recomiendo. La película esta de... Casey J era una actriz de Hollywood, así de películas más bien livianas, hasta que un día se cansó de los papeles que le tocaban y se puso como directora. Y tardó 3 años en hacer esta película. Este es un movimiento que publica algunos artículos de Paul Elam.